espero que se escuche bien la parte remota. Aquí espero que me escuchen bien. Yo, pues nada, estoy muy contento de estar visitando a mis compañeros aquí en la UPR de Río Piedras. No nos encontramos lo suficiente, pero pues nada, muy contento de poder finalmente llegar. Mayra me ha invitado ya en múltiples ocasiones y finalmente pues estoy aquí pues con mucho gusto. Y pues, me gusta conocer a los estudiantes. Yo voy a compartir hoy un poco de las cosas que estamos haciendo en el grupo nuestro. El trabajo más que mío es de mis estudiantes. Yo voy a mencionar de quién es cada cosa que se está haciendo aquí. Nosotros llega un tiempo que no tiene tantas cosas que en realidad ustedes los estudiantes son los que hacen el trabajo fuerte. Nosotros somos como unos guías. Así que pues eso es lo que yo soy ahora mismo, pues un guía de mis estudiantes y tratando de buscar cosas interesantes que contestar. Así que vamos a hablar un poquito de algunos de los proyectos que tenemos, de un instrumento que tenemos en Mayagüez que nos está dando bastantes datos para hacer investigación. Y al final vamos a hablar un poquito de algunas cosas sobre climatología también que estamos trabajando. Así que comenzamos. Lo primero que quiero es hablar acerca de este instrumento, un radiómetro que nosotros instalamos ya hace un año. Esto está aquí, esto era parte del plan, era instalar el radiómetro. Y voy a hablar un poquito más en detalle qué es lo que hace este instrumento. Y parte de lo que nos interesa de lo que el instrumento hace es que tiene una alta resolución temporal. Al fin y al cabo, lo que quiere decir es que cada 5 minutos tenemos datos, tenemos un perfil completo de la atmósfera. Eso es lo que queremos decir. Y en particular, con este instrumento, hay muchos instrumentos satelitales, como ustedes conocen. Pero los instrumentos satelitales, aunque tienen unas ventajas increíbles del hecho de que pueden ver todo constantemente si están en una órbita que no es polar, con lo que están en órbita polar, pues pasan por aquí encima y después vuelven a pasar cada hora y media a darle la vuelta a la Tierra. Pero el instrumento que está en tierra tiene en cierto modo la ventaja de que está viendo la capa más cercana a la capa de la atmósfera, más baja, la más cercana, tiene más resolución y la puede ver mejor que muchos de los instrumentos que están en el espacio, porque el instrumento que está en el espacio tiene que traspasar toda la atmósfera para poder ver lo que está más abajo. Así que esa capa que se le llama Atmospheric Boundary Layer, ABL, a veces se le llama PBL, Planetary Boundary Layer, es la capa fronteriza y es algo que nos permite ver este instrumento. Así que entender esa capa es muy importante para muchas cosas. Vamos a hablar un poquito de eso. Es la capa que tiene la parte de la atmósfera que tiene el efecto más directo de la superficie de tierra y de la superficie marina. Por lo tanto, pues esa capa juega un papel bien importante en la ciclogénesis, ¿no? En la formación de tormentas tropicales, tornados. El instrumento nos permite, como el instrumento mide en 35 canales de microondas, nos permite también hacer otro tipo de experimentos que tienen que ver con ingeniería, que nosotros adquirimos el instrumento a través de un centro que se produce en Mayagüez para el estudio de radiociencias e ingeniería, que es el CARCE, y también se está utilizando en conjunto con ellos. Y uno de los primeros proyectos que estamos teniendo es que en uno de los canales estamos midiendo la opacidad atmosférica en una región donde se pueden hacer observaciones de radioastronomía. El instrumento como tal, esto es una imagen del instrumento, es un instrumento pasivo, no un instrumento, no un radar, no está emitiendo nada. El instrumento está recibiendo en 35 frecuencias particulares, está recibiendo microondas asociadas con transiciones en las moléculas
de agua y las moléculas de oxígeno en particular. La región de 22 a 30 gigahertz tiene que ver con las transiciones en el vapor de agua. Son transiciones en las moléculas de agua. De los modos normales de oscilación de las moléculas de agua. Y de 50 a 59, principalmente de las moléculas de oxígeno, porque como ustedes quizás saben, el oxígeno de la atmósfera no es molecular, no es oxígeno atómico, son O2, lo que hay. Y el O2 pues tiene sus modos de vibración que son más altos. Pueden ver que la frecuencia de vibración es entre 50 y 59, y eso tiene que ver con la rigidez de la molécula de oxígeno. Entonces, pues esto nos permite, este instrumento hace un análisis en tiempo real, toma la señal, la convierte a una temperatura equivalente, se llama la temperatura de brillo. Esencialmente, eso es la temperatura que tendría que tener un cuerpo negro. Estoy hablando de física aquí, ustedes conocen, me imagino el concepto, la temperatura que tendría que tener un cuerpo negro para estar emitiendo esa intensidad a esa frecuencia. O sea, que la intensidad que se recibe se convierte a una temperatura equivalente en cuerpo negro. Y como esto se utiliza de la siguiente manera: la atmósfera, según nos alejamos de la superficie, se va enfriando tremendamente. Mientras más alta es la temperatura equivalente, se le llama la temperatura de brillo, pues por lo general quiere decir que estamos más cerca de la superficie, que las cosas cerca de la superficie están más calientes. Mientras más baja la temperatura de brillo, más. La temperatura de brillo más baja que podríamos tener sería la temperatura que viene del cosmic background, la radiación del fondo cósmico en español. Gracias, Mayra. O sea, que eso sería la temperatura de brillo más baja que podríamos tener, que está cerca está en 2.70 y algo grados Kelvin. El instrumento pues mide no solamente hacia el cenit, sino que mide en 8 direcciones cardinales, como a 15 grados sobre el horizonte. O sea que cada 5 minutos tenemos todas esas medidas. O sea, cada 5 minutos tenemos 9 medidas. Y esta es la resolución del instrumento. Tenemos 100 metros de resolución en el primer kilómetro, y de en adelante tenemos cada 250. Esto es esencialmente este es el espectro que estamos midiendo. ¿Sabe? Este es el espectro de emisión de la atmósfera. Es un diagrama que parece espagueti, pero les voy a señalar aquí, dentro de todo lo que hay aquí, lo que es más importante es que se fijen en el pico que hay cerca de 20 gigahertz. Hay un pico ahí, y ese pico está dominado por la línea verde. La línea verde son las líneas de agua. Y el otro pico que nos interesa mucho es el rojo, que está, perdona, este pico rojo, el primero, que está cerca de 50. La línea negra es la suma de todas ellas. La negra es la suma de la contribución de las nubes, de O2, de H2O. Las nubes, lo que pasa es que tiene agua líquida que también contribuye. O sea que tenemos ahí la contribución de agua líquida, de vapor de agua, hay nitrógeno por acá bien alto, pero este radiómetro en particular se enfoca en el área, la región de 20 y la región de 50, y lo que contribuyen más a esas dos regiones son agua el vapor de agua en la región de 20 y oxígeno en la región de 50. El vapor de agua es una de las cosas que medimos directamente, que nos interesa en la atmósfera. El O2 lo podemos relacionar directamente con la temperatura. Así que el perfil de temperatura lo sacamos del perfil de oxígeno. O sea que esas dos cosas están atadas. Ahora voy a hablar un poquito de la capa fronteriza. Es la parte más baja de la atmósfera. Dependiendo ustedes van a ver cómo es que se mueve esa capa, que se llama la capa fronteriza, se cambia de altura continuamente, y es algo que nos interesa medir dónde está.
va desde 0 a 2 kilómetros, a veces está a 1 kilómetro, por la noche está bien bajita. Y esa capa pues nos interesa, es la capa que tiene, es la capa donde ocurre la interacción atmósfera-tierra, atmósfera-mar. Y esa interacción que hay entre la atmósfera y la superficie es de una importancia inmensa. De hecho, todos los modelos meteorológicos que nosotros vemos aquí diariamente, de hecho, la predicción del tiempo de hoy, cuando yo venía de camino para acá, estaba escuchando la radio, estaba escuchando a nuestra egresada meteoróloga Suheili López Belén, que es una de las meteorólogas aquí en Puerto Rico, y estaba hablando de los modelos. Pues los modelos que se usan hoy día son modelos globales. Ya no es un modelo para Puerto Rico, ya no es un modelo para el Caribe. Los modelos son modelos globales. Entonces el modelo, en otras palabras, tenemos que tratar de simular la atmósfera completa del planeta completo. No podemos aislar un pedacito. Y para poder hacer eso, hemos tenido cada vez el paso más difícil, que no lo hemos completado, pero la parte más difícil es incorporar la interacción desde la atmósfera con la superficie. Esa es la parte más complicada. Y entender esa capa fronteriza nos ayuda a poder poner esa parte, esa interacción como parte del modelo, porque es lo más complicado que hay, en particular poder poner la interacción con tierra, con montaña. Por ejemplo, en esta región de Puerto Rico, pues eso no se ha hecho, no hay, y eso es importantísimo. Nosotros lo conocemos, los meteorólogos locales sí conocen eso, conocen los efectos que puede tener la topografía y la orografía, pero es algo que los modelos globales no hay suficiente de eso. Y más allá, la interacción con el mar, no se imagina que quizás solamente con la superficie. Hablamos que en esta época de huracanes, que parece que va a ser terrible, desgraciadamente, hablamos de la temperatura de la superficie del mar, pero resulta que la temperatura de la superficie no es suficiente. Si uno verdaderamente quiere hacer un buen modelo, hay que meterse casi 100 metros hacia adentro, porque todo eso que está pasando ahí tiene influencia en lo que está sucediendo. Así que, pues con eso estoy tratando de, pues, tratar de motivar, porque nos interesa tanto entender esta capa fronteriza de la atmósfera. ¿Okay? Y pues como estaba tratando de decir, pues hay un montón hay mucho de la ciclogénesis y del desarrollo de los huracanes que tiene que ver con esta capa fronteriza. Hay unas cosas aquí que no tenemos que entrar en detalle. Esto es una caricatura de cómo se ve, de cómo se puede dividir la atmósfera. La troposfera, mira que le quieran poner el acento, es la capa donde ocurre prácticamente toda la meteorología, todas las condiciones del tiempo ocurren en esa capa. Encima está la estratosfera y están todo el resto de las capas. Pero la capa donde ocurre la mayor parte de los fenómenos es la troposfera. Por ejemplo, los huracanes van desde la superficie hasta la troposfera. Ahí termina. De ahí empiezan a disipar el aire, la humedad en todas las direcciones, pero ahí es que termina aproximadamente. La troposfera, dependiendo de la parte del planeta que vivamos, tiene distintas alturas. En las latitudes más al norte, 45, 50, Estados Unidos, Canadá, la troposfera actualmente mide como 10 kilómetros. Acá en el Caribe la troposfera es más alta, la mide como 15 o 16, dependiendo de la época del año. Dentro de la troposfera, entonces, la capa fronteriza es la primera capa que nos interesa, que es la parte que está más afectada por la superficie, como les dijimos. Encima de la capa fronteriza empieza lo que se llama la atmósfera libre. Y una manera de pensar en esto es que cuando tú estudias el comportamiento de los vientos y el comportamiento, cómo la fuerza de Coriolis produce la rotación en los huracanes, cómo es que se produce que los vientos empiecen a girar, todo ese comportamiento de la dirección de los vientos en relación a los gradientes de presión, todo ese comportamiento del libro de texto
ocurre en lo que se llama la atmósfera libre. En la atmósfera libre todas esas aproximaciones ya son válidas, pero por debajo de esa atmósfera libre, ese primer kilómetro, ya eso no funciona. ¿Okay? O sea que por encima de la atmósfera libre tú puedes tener vientos que están de forma circular, perpendiculares al gradiente de presión. Digamos, usted tiene una región de presión baja en el centro, que es lo que cuando hablan de los huracanes a veces no, que la presión en el centro es tanto, es una presión atmosférica mucho más baja que lo que está en los alrededores. Pues un gradiente que tiene simetría esférica y produce vientos que son perpendiculares al gradiente de presión. En la capa fronteriza no son perpendiculares. Hay un componente de velocidad que va hacia el centro también. O sea que el comportamiento en la capa, en lo que se llama la atmósfera libre, es un comportamiento que obedece todo eso. Por debajo es mucho más complicado. Por debajo de la atmósfera libre, fíjense que los vientos, como hay más fricción cerca de la superficie, los vientos son más bajitos cerca de la superficie y van aumentando según llegamos hasta donde empieza la atmósfera libre. Esto que se llama aquí geostrophic wind es una manera de decir, esos son los vientos que obedecen esta ley de ser perpendiculares a los gradientes de presión. Aquí debajo ya esto no es cierto. La transición de la capa fronteriza a la atmósfera libre es una transición bien interesante, está dominada por una turbulencia que normalmente a la parte del aire de la atmósfera libre y lo mete a la capa fronteriza. Esa capa fronteriza crece a lo largo del día y la forma en la que crece es que empieza a dar aire de la atmósfera libre y lo mete acá adentro. La capa fronteriza está dominada por turbulencia. Cuando la capa fronteriza termina, tenemos un flujo de viento con bien poca turbulencia y hay una transición bastante grande de región turbulenta a una región donde podemos tener un flujo más laminar. ¿Okay? Para aquellos que hayan estudiado un poco de fluido. La turbulencia sale de muchas cosas. La turbulencia puede venir de vientos que pueden venir horizontales y se encuentran con distintos obstáculos cerca de la superficie que empieza a generar esta turbulencia. Pero la turbulencia también viene del calentamiento de la superficie. Cuando por la mañana empiezan los rayos del sol a dar, empieza a haber un calentamiento y ese movimiento abrupto también genera turbulencia. Toda esta capa, con toda esta turbulencia, también hace que esta región de la atmósfera esté bien mezclada, esté bien uniforme. Cuando hay mucha contaminación en una región, esta es la región donde todo ese contaminante está mezclado de manera más o menos uniforme. O sea que en toda esta región los contaminantes que producimos acá en la superficie están bien mezclados. O sea que a veces también se dice que esa es la capa más mezclada de la atmósfera. Más mezclada en términos de contaminación, más mezclada en términos de humedad, porque van a ver que hay unos gradientes de humedad, pero a veces que hay una capa aquí debajo donde la humedad se mantiene más o menos constante. Y esto entonces empieza a cambiar cuando llegamos a la atmósfera viva. No sé si alguien aquí ha notado, yo lo noto mucho porque en la región donde yo vivo hay ciertas partes del año donde a la gente le gusta quemar áreas abiertas y a veces que queman y tú sabes que están quemando. ¿Cuándo tú te das cuenta de que quemaron ese día? Por la noche. Porque por la noche esta región, esta capa fronteriza se reduce a veces a 100 metros. Se comprime esa región mezclada. Entonces todos esos contaminantes que habían ahora se concentran en una región pequeña. O sea que en ciudades y en países donde hay un problema bien grande de contaminación, en algunas ciudades como hay ciudades en la India, por ejemplo, que tienen unos problemas graves de salud por contaminación, el estudio de la altura de la capa fronteriza es muy importante. Vamos a empezar aquí a ver lo que son los perfiles, cómo funcionan estos perfiles. Aquí tenemos un perfil típico de día,
Y aquí tenemos un perfil de noche de la temperatura con la altura sobre la superficie. Esta es la atmósfera libre, como les había dicho. Entonces, miren cómo comienza la temperatura a cambiar desde la superficie. En la superficie la temperatura es más baja, y hay un gradiente, esta atmósfera empieza a enfriarse según subimos. Hay una región donde el enfriamiento es más o menos lineal. Hay una cosa que se llama el lapse rate, que es el gradiente de cambio de temperatura en esta primera capa. Ese lapse rate, si la atmósfera fuera perfectamente seca, solamente hecha de oxígeno y nitrógeno, ese lapse rate es de casi 10 grados centígrados por kilómetro. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una atmósfera como la nuestra, que es bien húmeda, ese lapse rate que les dije puede que sea cierto en Arizona, unas épocas del año que es bien seco. En Puerto Rico, pues estamos en el medio del trópico, con una humedad bien grande. Yo le pregunto aquí a los estudiantes de física, ¿qué efecto usted se imagina que tiene toda esa cantidad de agua adicional en la atmósfera sobre la temperatura? Dada que tenemos la misma cantidad de energía entrando, ¿usted se imagina que la temperatura va a bajar igual de rápido cuando tenemos mucha humedad? ¿Va a bajar más rápido o va a bajar más lento según subimos? ¿Quién se atreve a sugerir? ¿Ah? ¿Por qué piensas lento? Las partículas de agua aguantan. Las partículas de agua aguantan el calor. El agua va a tener energía. ¿Cuál es la propiedad del agua a la que nos referimos que permite que requiera más energía para cambiar su temperatura? El calor específico del agua. Calor específico del agua, la capacidad calorífica del agua es muy alta. O sea que esa capacidad, ese calor específico, lo que me contestaron está perfecto, hace que el lapse rate aquí sea como 6 grados por kilómetro, no 10. Una diferencia bien grande. Esta es la región de transición y esta es la atmósfera libre donde la temperatura sigue bajando. En la noche pasa algo bien interesante. Fíjense que en la noche la temperatura cerca de la superficie va en la dirección contraria. Aquí empieza más caliente en el día y empieza a enfriarse. En la noche, cerca de la superficie, está más fría y se empieza a calentar. Al revés. Y es un fenómeno bien estable. Eso todas las noches vemos, eso se llama una inversión. ¿Alguna idea de por qué puede estar pasando eso? Más física. Estoy utilizando la oportunidad para... Porque es que ahora la superficie se enfrió más que la atmósfera que está encima. Y el fenómeno es más fuerte en una noche clara sin nubes, cuando tenemos acceso directo al cielo, a la radiación de fondo cósmico, como le dicen. Piensen en la Tierra como un cuerpo negro y piensen en el espacio como otro cuerpo negro. La Tierra está mucho más caliente, ¿sabes? Ambos se están intercambiando radiación, pero la Tierra le está dando mucho más. La superficie de la Tierra se enfría por radiación en la noche bien rápidamente y se enfría tanto, se enfría más que la atmósfera encima, que siempre logra una temperatura más baja. O sea que se enfría más la superficie
o más rápidamente que la atmósfera que está encima de ella. Y ese enfriamiento, pues, entonces se ve como esta inversión. Y lo que es interesante desde el punto de vista de los fenómenos que ocurren con la atmósfera es que una de estas dos situaciones es estable desde el punto de vista físico y la otra es inestable. ¿A qué me refiero a que sea estable o inestable? Hay una que es más estable y una que es más inestable. El aire frío versus el aire caliente. ¿Cuál quiere estar más cerca de la superficie? Si yo tuviera un gradiente de aire, ¿cómo se estratificaría? Ahora mismo en el salón aquí, donde hay un aire acondicionado. Si usted pudiera mirar la temperatura entre el piso y el techo, ¿dónde usted se imagina que va a estar más caliente y más frío? Va a estar más caliente. Esa es la estratificación estable. O sea, esta es la atmósfera estable, lo que está pasando en la noche. Esta situación es inestable. Este aire más caliente que está en la superficie, ¿qué quiere hacer? Quiere subir. Quiere subir porque tiene una densidad menor, un calor específico menor en general que el que está arriba. Y entonces eso es la parte importante que me produce mucha de esta turbulencia. Que ese aire que está abajo quiere subir y es inestable. Y por eso es que la atmósfera en la noche es mucho menos turbulenta que la atmósfera en el día. Eso es como una explicación física de más o menos cómo es que se organiza la atmósfera en estos momentos. Yo voy a introducir aquí unas variables termodinámicas que se utilizan para describir mucho esta situación. La primera es una cosa que se llama la temperatura virtual. Y después hablamos de esto. Como un primero, aquí es la temperatura virtual. La temperatura virtual lo que hace es un tipo de temperatura, una versión de la temperatura que incorpora el efecto de que tenemos agua en la atmósfera, de que tenemos una atmósfera que es húmeda. Pregunta otra vez. Si yo tengo el mismo volumen de atmósfera, en uno de ellos tengo una proporción de agua mayor que en el otro, ¿cuál de esos? Yo tengo dos burbujas, una es aire seco, la otra es aire bastante húmedo. ¿Cuál de esas dos burbujas pesa más? ¿La de aire seco o la de aire húmedo? La de aire húmedo. ¿Por qué? Que tiene moléculas de H2O. ¿Cuál es la masa de una molécula de H2O? Masa molar. Son dos hidrógenos y un oxígeno. ¿Cuánto es la masa del oxígeno? 16 más 2 hidrógenos son 18. O2, ¿cuál es la masa de O2? 2 por 16, 32. La de nitrógeno es N2 también. Ese es 14, es 28. O sea que entre nitrógeno y oxígeno son como 29 gramos por mol y el agua son 18. Es al revés, el agua es más liviana que el aire seco. O sea que una burbuja que tiene vapor de agua es más liviana. ¿Okay? La temperatura virtual esencialmente es qué temperatura yo necesitaría tener en una burbuja de aire seco para que tenga la misma densidad que esa misma burbuja con aire húmedo. Como la de aire húmedo tiene menor densidad porque contiene agua que es más liviana, pues entonces yo necesitaría tener una temperatura mayor para bajar la densidad de ese mismo burbuja. O sea que eso es la temperatura virtual. Y esa R es la proporción de agua que tengo en la atmósfera y esto es
la razón entre las dos masas molares que le dije. Esto es 18 entre 29, que es ese valor que está ahí. ¿Cómo? Sí, eso varía dependiendo del lugar, pero esto es una constante universal. Lo que varía es la R. Esa R se le llama en inglés el mixing ratio, que es la cantidad de gramos de agua por kilogramos de aire seco. En realidad, una atmósfera, aun cuando tenemos 100% de humedad relativa, está lloviendo, básicamente, proporcionalmente la atmósfera no tiene más de 4% por masa de agua versus aire. Aún así es relativamente pequeño. Por esa poquita cantidad puede tener un efecto bien grande. Y entonces, utilizando esa temperatura virtual, ahora tenemos esta cantidad. No sé cuántos han cogido aquí la termodinámica, pero cuando se da un proceso adiabático en termodinámica, hay unas cantidades que se conservan en el proceso adiabático. ¿Se acuerda? Hay una cosa, la presión por el volumen elevado a una constante adiabática que se llama gamma se mantiene constante. Y también se puede expresar en términos de la presión y la temperatura. O sea que aquí esta presión P0 elevado a esta cantidad dividido entre la temperatura es algo que se conserva. O sea que esto es una cantidad que se conserva en la atmósfera si el aire sube de forma adiabática. Y una de las aproximaciones que se hacen casi todas estas cosas es imaginarnos que tenemos una burbuja de aire que se eleva de manera adiabática en el sentido de que no da tiempo de que entre o salga mucha energía de calor a esa burbuja, entonces la temperatura cambia con la presión de una manera bien particular. Y esta es la relación que lo indica. Y aquí estamos usando ahora la temperatura virtual, que es una manera de decir, estoy metiendo el asunto de que tengo agua en la atmósfera, lo estoy incorporando en una temperatura equivalente, y yo no puedo olvidar del agua, porque ya yo metí la cantidad de agua en esa nueva temperatura. Y ahora estoy mirando esta cantidad que es conservada en la atmósfera, y resulta que esta variable, esta cantidad, yo la puedo medir según yo subo en la atmósfera, y me da una buena indicación de dónde termina la capa fronteriza, porque tiene un cambio abrupto donde la capa fronteriza termina. O sea que estos son dos ejemplos. Esto es una atmósfera clara, esto es del libro de texto, y si se fijan, esta cantidad debe mantenerse constante si el aire sube de manera adiabática. O sea que están diciendo que esta región, esta es la capa más bajita, esto puede ser 50, 100 metros. Aquí hay una transición desde el piso, pero hay una región bien grande donde sube casi perfectamente adiabáticamente. Hay una región de transición y después entonces empieza a cambiar nuevamente con la atmósfera libre. Y esto es lo mismo, pero ahora tomando en cuenta que tenemos el tipo de nube que se observa en Puerto Rico. Entonces, pues aquí tiene una curva, pero también podemos ver que hay unos cambios característicos. Y estoy trayendo esto porque esta es la variable en la que nos estamos fijando para tratar de entender la atmósfera. Así que pues toda esta es la parte, digamos, didáctica. Y ahora le voy a presentar un poquito de datos de lo que nosotros estamos viendo en la atmósfera allí en Mayagüez. Esto es Alejandro Álvarez, estudiante graduado que ha estado haciendo este trabajo. El lado derecho está midiendo esa temperatura potencial virtual, esa ZV de que les hablé en la gráfica anterior. Esto es medido en toda la atmósfera, pero esta es una gráfica de las 7 de la mañana UTC, que son las 3 de la mañana en Puerto Rico. O sea, esto es en la noche. Esto es durante esas horas de la noche. Esto es la temperatura y esto es la temperatura del punto de rocío, el dew point.
No les he hablado de esto, pero este dew point es una temperatura bien importante porque es una mejor medida de la humedad que la humedad relativa. Porque no sé si ustedes saben o se acuerdan, la humedad relativa depende mucho de la temperatura. Si yo tengo la misma proporción de agua en mi atmósfera, de momento la temperatura se reduce, la humedad relativa aumenta. Si de momento la temperatura aumenta, la humedad relativa baja con la misma proporción de agua en mi atmósfera. Sin embargo, esta cantidad, que es el punto de rocío, no depende directamente de la temperatura y mucho más independiente. ¿Qué es el punto de rocío? Pues dada la cantidad de agua que yo tengo en mi atmósfera, ¿a qué temperatura yo tendría que bajar para empezar a ver condensación? Eso es lo que eso me quiere decir. Y esto es lo que normalmente se mide en estos perfiles atmosféricos. Esas son las dos variables que nos interesan. O sea, que toda esa información que coge el radiómetro de agua lo convierte aquí en la temperatura de rocío de la atmósfera. Este es un diagrama bien extraño. Este diagrama se llama diagrama SKU-T. SKU es que está inclinado. En este diagrama, las líneas de temperatura constante están a 45 grados. ¿Por qué? Porque como la temperatura baja tan rápido con la atmósfera, si las líneas de temperatura constante estuvieran verticales, entonces tendríamos unas líneas bien inclinadas. Esto es más o menos para que vean que la línea de temperatura en la atmósfera está más o menos vertical. Pues eso es lo que se logra cuando yo pongo mis líneas de temperatura constante inclinadas a 45 grados. Así que pues es un poquito medio raro verlo, pero aún esto subiendo de manera casi vertical, la temperatura está bajando. Y pueden ver aquí abajito la inversión de la mañana. Ven que está más frío en la superficie que un poco más arriba. Esta es la inversión de la mañana. Y esto es indicación de cuán húmedo está la atmósfera completa. La altura de la atmósfera es bien común que se indique en términos de la presión atmosférica. Acá está la altura en kilómetros, por aquí está en términos de presión. La presión en la superficie más o menos en 1000 hectopascales o 1000 milibares, eso es la presión estándar. Y pues toda una escala que llega como hasta 100, el tope está cerca del tope de la troposfera, pero en Puerto Rico es más alta. O sea que esto no llega completo. Este instrumento me da hasta 10 kilómetros. O sea que se me está perdiendo un poco. Pero si se fijan, pues toda esta región es más seca. Mientras más alejado está de aquí, más seco estamos. ¿Sabe? Esto quiere decir que si esta es mi temperatura, para que yo tenga condensación, yo tendría que tener esta temperatura. Mientras más lejos está, más seca es mi atmósfera. Y eso que estoy presentándole, este es el promedio desde diciembre hasta febrero. Este es el promedio de la temporada de invierno, esencialmente. De diciembre a febrero, este es el promedio, y esta región sombreada me representa la desviación estándar. O sea que eso nos da una idea de cuán estable o cuán repetible es ese patrón. En términos de temperatura, la desviación es mucha, eso está ahí, es bien robusto. Ese comportamiento, fíjense que hay mucha más desviación, hay mucha más variabilidad en la humedad. Y pues nosotros hemos hecho eso pues y aquí en esta variable, que es la variable que nos interesa para ver dónde está la capa fronteriza, fíjense que donde hay un cambio abrupto a este tipo de comportamiento que es de atmósfera libre, pues nosotros estimamos que hasta ahí llega la capa fronteriza. Y en este caso la capa fronteriza está como en 155 kilómetros, metros de altura, como a 150 metros. Eso es a las 3 de la mañana. Esto es a las 10:30 de la mañana. A las 10:30 de la mañana ya las condiciones cambiaron. Fíjense que ahora la temperatura ya no tiene inversión. Ahora está más caliente la superficie y está más frío acá arriba. Cuando la temperatura se me pega mucho de la humedad, quiere decir que esto usualmente quiere decir que yo tengo una nubecita por aquí a esta altura. También cerca.
ahí donde se me forman las nubes, y miren la temperatura potencial virtual. ¿Acuerdan que les dije que es una cantidad conservada que se mantiene constante si tenemos una parte de la atmósfera que está subiendo adiabáticamente? Pues miren que esto se mantuvo constante hasta aquí. Quiere decir que esto se está teniendo un comportamiento de una burbuja que sube adiabáticamente. O sea que esa aproximación de que es adiabático, viendo. Y donde hay un cambio abrupto a este comportamiento, pues entendemos que aquí es donde empieza la atmósfera libre. Y esto está en 800 metros, a las 10 de la mañana. Ahora en 155 metros a las 3 de la mañana por la noche y ahora subió. Y esto es lo mismo a las 19 UTC, que le estamos 4, son las 15, que son las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde, la atmósfera libre empieza otra vez como en 800. Y aquí tenemos un comportamiento otra vez parecido. Todavía tenemos una región aquí de nubes. Le puedo dar para atrás para que comparen. La diferencia no fue mucha. Está a las 10 de la mañana, está a las 3 de la tarde. Pues nada, esto lo tenemos y no lo voy a aburrir demasiado. Esto lo tenemos para el periodo, por ejemplo, de marzo a mayo, que es este periodo en el que estamos ahora. Y aquí lo que quiero que vean, comparen la variabilidad entre diciembre y febrero con esta parte del año. No hay comparación, la variabilidad es inmensa. ¿Sabe? Esta parte del año se puede comportar húmeda, se puede comportar seca, la temperatura puede ser mucho más alta, puede ser mucho más baja. O sea que aquí tenemos una variabilidad marcadamente mayor que la que vemos en la temporada de invierno. Esto es a las 10 de la mañana, los mismos patrones, pero otra vez una variabilidad bien grande. Esto es las 3 de la tarde, una variabilidad bien grande. ¿Okay? Y aquí, si se fijan, pues hay mucho entrecruce ahí. ¿Cuál es las 3 de la mañana y cuál es la? Esa es las 19, esta es las 3 de la tarde, las 10:30 de la mañana, y esto es las 3 de la madrugada. La forma que sabemos que es de madrugada, porque vemos que la temperatura empieza más fría y está subiendo. Cuando me voy a las 10 de la mañana, fíjense en esto aquí, van a ver que se invierte. Me voy para las 10 de la mañana, ahora se fue en la dirección contraria, porque empezó a calentarse. Este es el verano. Quizás hubiéramos pensado que iba a haber más. Estamos haciendo por primera vez climatología, porque esto es climatología, estamos mirando la temporada completa. Esto es algo que no se había hecho. Estamos haciendo la climatología de la capa completa de la atmósfera sobre el oeste de Puerto Rico. O sea que estamos viendo por primera vez cómo se comporta la época de verano, la época de primavera, la época de invierno. Y lo que estamos viendo es que la primavera es la más variable de todas hasta el momento. Está a las 10 de la mañana, está a las 3 de la tarde. Y finalmente la época de otoño, época de huracanes. Si se fijan, se parece mucho a la de verano. Esta es septiembre, esta es junio-agosto. Se parece muchísimo. Y los patrones, otra vez, no son muy disímiles. Es una estructura bastante robusta que se repite continuamente. Así que bueno, eso es lo que tengo sobre la parte. Aquí vamos a hablar un poquito ahora sobre otro estudio que podemos hacer con esto, que es tratar de medir cuánta opacidad o básicamente el espesor óptico de la atmósfera en 22 GHz. ¿Okay? Me quiero mover, sí, porque estamos un poquito lejos, pero esto es lo que se llama la ecuación de transferencia radiativa. Esto es el cambio en la intensidad, esto es coeficiente de absorción, esto es intensidad y esto es un término que es como una fuente de radiación a lo largo de la atmósfera. Todo esto se resuelve con la idea de nosotros poder encontrar esta cantidad. Esto es el coeficiente de absorción en función de la altura. Y si tú integras ese
esa absorción a lo largo de toda la atmósfera, vas viendo pues cuánta opacidad hay. Si tú quieres saber cuánto se atenúa una señal, cuánto se atenúa la intensidad, que es la energía por unidad de tiempo, por unidad de área, la intensidad por unidad de área, pues sería la intensidad elevado al negativo de la opacidad. Eso es lo que me va a dar la atenuación. ¿Okay? Y por eso que nos interesa. Y esto, los coeficientes que van aquí están envueltos en las resonancias de aire seco, las resonancias de aire húmedo, la cantidad de agua. Hay un montón de trabajo que no, con mucho detalle detrás de esto. Vamos a ver los resultados finales, pero hay bastante trabajo aquí. Pero esto es una curva típica de cómo se ve la opacidad en función de la altura. Aquí en la horizontal estamos viendo la altura y aquí estamos viendo esa constante tau, cómo se va acumulando y se va saturando y llega acá al final de la atmósfera. Y la opacidad total de la atmósfera esencialmente sería, si yo hago una extrapolación de esto hasta infinito, pues eso me dice cuánto es que me está absorbiendo la atmósfera completa. Y esta opacidad pues depende claramente la estamos calculando utilizando este mismo perfil. Estamos utilizando este perfil para deducir el coeficiente de absorción y entonces estamos integrando ese coeficiente de absorción para obtener esta. Esto es para la temporada de primavera. Aquí tienen una idea, estos son las percentilas, esto es cuánto puede variar esa opacidad en distintos días a lo largo de ese periodo de primavera. Y pueden ver que hay una variación bastante grande dependiendo de cuán nublado, cuán claro es el día. O sea que esto tiene una variabilidad bastante grande. Estos son distintos días. La curva negra es la media, o sea que agarramos para cada altura, sacamos el promedio del valor de la opacidad y esto sería la opacidad media de la primavera, pero como pueden ver hay una variación relativamente grande. Pero tenemos información de la opacidad. Nosotros hicimos un ajuste, un fit en distintas regiones porque tiene 3 comportamientos distintos, o sea que estas son las 3 funciones que estamos utilizando para hacer el fit de los datos. Como queremos extrapolar acá hasta infinito, la región 3 está utilizando esta expresión. Una constante g por la exponencial de menos hz, donde z es la altura. Si tiramos esta z a infinito, esto se hace 0, pues quiere decir que la opacidad infinita la sacamos de este parámetro i. Este parámetro i nos dice cuánto sería esa opacidad infinita. Y pues hicimos ese trabajo, entonces, para todas las temporadas. Entonces, pues aquí tenemos, fíjense que en promedio, la opacidad más baja, pues yo creo que debería ser esperado, la tenemos en los meses de invierno. La opacidad que le sigue, en promedio, está en los meses de primavera. La próxima es en el otoño y la opacidad más alta la estamos obteniendo en el verano. Este es el promedio, este es el error estándar, lo que quiere decir, esto es la confianza que tenemos en ese promedio, pero la desviación estándar es grande, o sea que en realidad la desviación estándar hay mucho cruce entre todos esos valores. Por otra vez, estamos obteniendo un valor de la opacidad completa de la atmósfera. Así que eso es lo que, de hecho, el trabajo anterior, todo el trabajo de opacidad, lo trabajó Johan Villanueva, otro de mis estudiantes graduados. Este trabajo, que es de un estudiante subgraduado, estamos haciendo ahora la climatología de San Juan. Estamos haciendo la misma pregunta de cómo se ve, porque San Juan tiran 2 globos meteorológicos, uno por la mañana y uno por la noche. ¿Sí? Este es el globo de las 12 Zulu, eso es la medianoche, y eso son las 8 de la noche en San Juan. Y nosotros entonces hicimos la climatología desde el 91 hasta ahora.
queremos ver cómo han variado los perfiles atmosféricos en los últimos 40 años, 40 y pico de años. Queremos saber si hay algún tipo de patrón. Recuerden que esto es la temperatura, esta es la humedad, mientras más para acá más seco es, mientras más para acá más húmedo es. Esta línea que está aquí, entrecortada, es el promedio de los 40 años. Igual que esta es la línea promedio de los 40 años de temperatura. Si me funciona, yo tengo aquí una animación y vamos a ir yendo año por año. Y pues uno se imaginaría que esto va a saltar de un lado al otro aleatoriamente, porque pues, por eso que son los promedios y esto va a saltar aleatoriamente. Pero queríamos saber si hay algún tipo de patrón donde en realidad en una época estaban más en un lado y en otra época estaban más en el otro. Así que voy a poner la animación ligerito a ver cómo se ve esto. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¿Vieron algún tipo de patrón? En los primeros 10 años, la línea azul del lado derecho de la línea promedio, y en los últimos 10 años está del lado izquierdo. Pues nosotros vimos ese mismo patrón que está mencionando Mario. Vimos que en los primeros años la atmósfera estaba más, esta parte alta de la atmósfera estaba más húmeda y ahora está más seca. O sea que estamos empezando a ver un patrón. Ese es el de las 12 Zulu. A ver si le puedo dar para adelante a la gráfica. Esto me pasa a veces cuando estoy con esta animación. Deme un brequecito a ver si puedo pasar la página. Ahí, esta es la 0. Este es el de las 0 Zulu. Les dije mal. Las 12 Zulu son las 8 de la mañana. Las 0 son las 8 de la noche. Es de las 8 de la noche. Estamos un poquito corto de tiempo, pero el patrón aquí es igual. Es el mismo patrón y esto es de diciembre. A ver si puedo ir al próximo mes. Hicimos esto en agosto. Voy a ponerla rapidito aquí. 94, 95. Esta es del mes de agosto, del verano. ¿Creen que se ve la misma tendencia que en el otro lado? Nosotros no vemos la misma tendencia. O sea que estamos viendo un comportamiento de los meses de verano distinto de lo que estamos viendo en los meses de invierno. Hay un comportamiento, hay una tendencia que estamos viendo en invierno que no estamos viendo en verano. Yo todavía no sé lo que eso significa, porque estamos viendo datos, esto es bien nuevo. De hecho, yo creo que ustedes son el primer público que están viendo estos datos. Ahora voy a pasar a la última parte de la presentación. Este es trabajo de otro de nuestros estudiantes, Kevin Martínez, que está dominando las olas de calor en Puerto Rico y estamos otra vez haciendo climatología sobre las olas de calor. Estamos hablando de que hace mucho calor. Y aquí normalmente se está midiendo la ola de calor en términos del índice de calor. ¿Han escuchado hablar del índice de calor? Dice que los índices de calor en Puerto Rico van a estar en 100 y pico de grados. Nos habla mucho del índice de calor.
Pues nosotros conocemos la temperatura que la mide un termómetro. Nosotros podemos conocer la humedad que lo mide un higrómetro, pero el índice de calor no hay un instrumento que mida eso, porque eso es un índice calculado que no está disponible hacia el pasado. Eso es algo relativamente nuevo. Pues nosotros calculamos los índices de calor de los últimos 50 años para ver cómo verdaderamente compara lo que está pasando ahora en Puerto Rico con lo que verdaderamente pasó en el pasado. O sea que para poder comparar cosas similares. Estos son 50 años de índice de calor y lo que estamos aquí poniendo es, miren estos son las horas diarias acumuladas donde el índice de calor rebasa el 50%, o sea, la percentila 50 del índice máximo. Esto que está aquí es la percentila 50. O sea, nosotros pusimos todos los índices de calor máximo que se registraron en San Juan en 50 años y esto fue el punto medio. ¿Ok? Esto es la mediana desde el punto de vista estadístico. Y miramos a ver las horas, entonces empezamos a sumar cuántas horas al día yo estoy por encima de esa mediana. Es una medida de cuántas horas yo tuve de una condición de calor incómoda. Y cuando hacemos esto para todos esos años, nos damos cuenta de lo siguiente. Primero, este es el 2023, este fue el año pasado. Ven que el 2023 en acumulación de horas con índice de calor por encima de la mediana es el récord. Pero el que le sigue es de 1980. El que le sigue es de 1980. Y aquí está los 5 años más altos son 2023, el 80, 2017, 2020 y 1981. O sea que no necesariamente estamos viendo, o por lo menos no era como que venía una progresión, porque sí tuvimos un índice de calor bien alto en el 1980. Sin embargo, nosotros llevamos cuenta de cómo va el año, y esto es hasta los otros días, esto me lo dieron ayer, porque esto se está actualizando. Miren cómo va el 2024 y comparen con los 50 años anteriores. Vamos mal. Vamos mal. Este índice combina temperatura y humedad. La pregunta es, ¿quién tiene la culpa? ¿Es que la temperatura está más alta o es que está más húmeda? Pues nosotros tratamos de calcular esta misma acumulación en horas de alta temperatura y en horas de alta humedad. Pues miren la gráfica de temperatura. Esta es acumulación de horas de temperatura, los mismos 50 años. Este es el año que, como llevamos hasta ahora. El año pasado todavía fue el máximo, pero el 80 no fue el más alto de todo. Y miren qué pasa cuando yo calculo las horas acumuladas de dew point, que la temperatura está de rocío. Miren cómo va el año en horas de dew point. O sea, esto es un primer intento de ver de dónde es que proviene el problema del alto índice de calor. Y lo que estamos viendo es que la humedad parece ser lo que más está contribuyendo. ¿Por qué la humedad está contribuyendo tanto? Porque el océano está mucho más caliente. Y como nosotros somos una isla que está dominada por el ambiente marino, pues esa humedad adicional que tenemos, junto con la temperatura que está más alta, pero no mucho más alta, pues nos produce ahora un índice de calor y una sensación de calor pues mucho mayor. Y con eso terminamos. Muchas gracias.